Muy buenos días, chicos. Bueno, hoy vamos a hablar de estos dos maravillosos adhesivos que tenemos en Oria. Os voy a explicar los dos detalladamente y vamos a hablar de sus propiedades, de las buenas y malas aplicaciones que tenemos, que es un tema bastante importante, y de por qué no nos duran las extensiones de pestañas, la retención. Así que vamos allá. Vamos a hablar de las propiedades que tienen nuestros adhesivos. En Oria Estudio de Belleza tenemos dos tipos de adhesivos de momento. Tenemos el Fast and Long Glue, que es de 1 a 2 segundos, y tenemos el Radiant Expert, que es de 0,5 segundos. Los dos tienen absolutamente las mismas propiedades, los que los diferencian únicamente es el tiempo de secado. Como estaba comentando, este es de 1 a 2 segundos y este es de 0,5. Entonces, estos adhesivos se pueden utilizar tanto en pestañas clásicas como en pestañas de volumen. No tienen ningún tipo de problema o uno no va mejor en unas que en otras. Lo puedes utilizar en las dos perfectamente. Después, otra cosa bastante importante es la humedad, el parámetro de humedad. El parámetro de humedad, como decía, tienen los dos la misma y es del 40 al 60%. ¿Cómo? Os preguntaréis cómo vamos a medir esto o cómo sabemos si estamos dentro de los parámetros o cómo sabemos si el adhesivo está funcionando correctamente. Bueno, tenemos este aparato que es maravilloso, que es el higrómetro. El higrómetro lo que va a hacer va a ser medir la humedad que tenemos en el ambiente. Eso quiere decir que en cualquier habitáculo o cualquier cabina necesitaremos un aparato de estos, un higrómetro. Entonces, ¿cómo vamos a medirlo? Vamos a ver esta parte de aquí del porcentaje y en caso de estos dos adhesivos, cada adhesivo y cada marca tiene sus propios parámetros, pero en estos en concreto tienen del 40 al 60%. Entonces, es muy importante que lo miremos en esta base de aquí. Perfecto. Entonces, en cuanto al higrómetro, como estaba comentando antes, siempre tenemos que mirar la zona donde pone el porcentaje. Si movemos el higrómetro, lógicamente va a ir subiendo y bajando y no está estable. Tiene que estar en un punto bastante estable donde el higrómetro cree esa estabilidad. Si la humedad está bastante alta, lo que hará el adhesivo es que vaya mucho más rápido. Y entonces ahí es donde tenemos problemas con el adhesivo. Para ello recomiendo un deshumificador que quite la humedad y la rebaja, ¿vale? Esto hablaremos en otro capítulo y os explicaré qué tipos de deshumificadores existen y así lo podéis tener en cuenta también. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es el tipo de almacenaje. En nuestro caso, los adhesivos vienen en esta bolsita. Esta bolsita es muy importante guardarla porque aquí dentro es donde vamos a almacenar nuestro adhesivo. Tenemos dos opciones. Bueno, yo utilizo dos tipos de almacenaje. O lo guardo en esta bolsita o, por el contrario, utilizo este pequeño container que podemos guardar aquí dentro los adhesivos. Es muy, muy importante y fundamental que tengamos dentro el gel sílica. Simplemente mantenemos la bolsita porque eso va a quitar la humedad del contenedor. Así que, lo dicho, podéis utilizar este contenedor o, por el contrario, podéis utilizar este. Siguiente tema y muy importante es dónde vamos a aplicar la gota del adhesivo. Como conoceréis o como habréis hecho en algún curso, os habrán explicado uno u otro. Tenemos la piedra jade y el anillo. Yo utilizo la piedra jade porque me gusta más y tuve alguna mala experiencia con el anillo. Pero de todas formas, el anillo lo explicaré en otro capítulo y os explicaré lo que me sucedió. Vale, en cuanto a la piedra jade, ¿cómo vamos a utilizarla? La vamos a poner en una superficie, ya puede ser en una tablita como esta,
O también puede ser que yo muchas veces lo utilizo encima del contenedor de los adhesivos. La podemos poner aquí y le aplicamos las cintillas. Bueno, la piedra jade me gusta bastante porque es fresquita y mantiene la gota del adhesivo bastante en temperatura. Entonces, cuando nos llegue la primera vez el adhesivo, lo que vamos a hacer va a ser abrir el tapón. Siempre vamos a tener como una gotita transparente blanca. Hay que quitar eso, no se puede utilizar el adhesivo con esa gotita blanca. Y vamos a coger esta toallita o un trocito de libreta, lo que queráis, y lo vamos a agitar por 2 minutos 3. Lo agitamos bien, tampoco hace falta cronometrarlo, pero más o menos que vosotros tengáis así unos 2-3 minutos, vaya. Bien, tras haber agitado bien el frasquito, lo que vamos a hacer va a ser aplicar la gota en la piedra jade. Apretamos ligeramente, no hay que apretar mucho y la gota tiene que caer perfecta y redondita. Con 2 gotas es suficiente. Dato importante, tras haber aplicado la gota es muy importante que limpiemos la boquilla. La boquilla tiene que estar perfectamente limpia, porque si se quedan restos aquí, lo que va a suceder es que se va a pegar en el tapón o simplemente se pierden las cualidades del adhesivo. Así, y luego lo cerramos bien, lo mantenemos siempre de pie y en el contenedor o en la bolsita que había comentado antes. Bien, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo sería la aplicación o la introducción de la pestaña a la gota del adhesivo. Vale, como veis la gota está redondita y la vamos a aplicar como si fuese en diagonal, sin tocar ninguna pared. Y la gota tiene que salir, la extensión tiene que salir totalmente limpia y sin grumos. Vamos a hacer una demostración de cómo sería con grumos. Por ejemplo, si la aplicamos así, va a salir con pequeñas bolitas. Le podéis llamar bolitas, grumos. Y esto lo que va a hacer que cuando lo apliquemos se puedan enganchar las unas con las otras. Por lo tanto, sea un sticky. Bueno, os preguntaréis cada cuánto se cambia la gota. Esto va a depender mucho del entorno, del ambiente y demás que tengamos en nuestra cabina o en nuestro habitáculo. Yo, por ejemplo, la suelo cambiar cada 10-15 minutos, pero no hay un tiempo específico o no hay nada escrito como que tengáis que cambiarla cada X tiempo, sino lo que a uno, dependiendo del ambiente, le vaya bien. ¿Cómo vamos a cambiar esta gota? Siempre vamos a tener que tener un frasquito de agua en la habitación y lo que vamos a hacer para cambiarla va a ser echar una gotita. Perfecto. ¿Por qué tenemos que echar esta gotita? Primeramente para que no se caiga la gota cuando retiremos de aquí, que no se le vaya a caer a la clienta, que no se nos caiga encima a nosotros o simplemente por limpieza. Y la otra es para que no extienda estos vapores que tiene el adhesivo. Si os fijáis, la gota queda ahí intacta. Bueno, ese tema creo que es el que más nos preocupa a todas y a todos y es por qué no nos acaban de durar las extensiones de pestañas. Pueden ser por muchísimos factores, pueden ser por el cliente, pueden ser por el adhesivo, puede ser por muchas cosas, pero hoy nos vamos a centrar en el adhesivo. Si no escogemos un adhesivo correcto para nosotras, es decir, si escogemos uno que es más rápido que nosotras, lógicamente esto se secará en el aire y cuando lleguemos a aplicarlo a la pestaña ya este adhesivo estará perdido. Y por lo tanto no obtendremos una buena aplicación y se caerán antes. Por lo tanto tenemos que tener en cuenta qué tipo de adhesivo vamos a utilizar y adaptarlo a nuestras necesidades.